Pues bueno, estamos de regreso y les platico que hoy la sostenibilidad exige más que discursos, requiere de acciones verificables y estándares que generen confianza. Para hablar sobre cómo las empresas pueden transformar sus compromisos en resultados medibles, nos acompaña Esteban Nieves Nava, el Head de Desarrollo de Negocios Sostenibles de Ecocert en México. Esteban, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy contento de estar con ustedes el día de hoy, Paco. Oye, a ver, yo creo que lo que podemos entender de cómo nace Ecocert es de cómo se cansa la gente, ¿no? De que haya ambientalistas de redes sociales y que haya empresas verdes, pero de la fachada, ¿no? Que pintan la barda de verde y entonces dicen, nosotros somos una empresa sustentable, pero la realidad de las cosas es que de la barda para adentro no hay absolutamente nada. Creo que ese es finalmente un poquito pues, explicado en palabras breves y simples cómo nace Ecocert. Claro, hay una necesidad, ¿no? Y esta necesidad es que la narrativa de promesas ahora se cambió cuando hablamos de sostenibilidad. Estamos hablando ahora de exigencia de pruebas. Han evolucionado los estándares, pero también evolucionó el mercado. Desde Ecocert nosotros nos hemos dado cuenta de tres grandes cambios que sucedieron. El primero tiene que ver con que el consumidor final se volvió mucho más sofisticado y ahora quiere conocer el origen de los productos que consume, pero también cómo fueron hechos y qué impacto tuvieron en el medio ambiente, y las empresas ahora están obligadas a demostrar este tipo de cosas. Por otro lugar, también nosotros hemos visto un incremento con las regulaciones y creo que eso le da muchos motivos a las empresas para que cuando desean estar en unos nuevos mercados que son cada día más exigentes, por ejemplo para exportar, necesitan de tener una trazabilidad total de su cadena de suministro, y esto los lleva a que esa trazabilidad no es una opción, sino que es una necesidad para estar en los mercados. Y finalmente creo también que hay una cuestión en la que, y un poco lo que comentas, hay una batalla, hay una lucha de muchas empresas contra el greenwashing y estos mensajes que tratan de decir somos verdes, pero todo se centra solamente en una declaración, y eso ha saturado el mercado durante muchos años y generó desconfianza. Es en este contexto de lo que está sucediendo que empresas como Ecocert, que tenemos nosotros presencia en 30 países y llevamos más de 30 años trabajando y acompañando tanto a productores agrícolas como a transformadores en cuestiones de sostenibilidad, entra para poder verificar, dar evidencia y certificar. Ahora, estás tú hablando de una cosa fundamental, el mercado. Yo creo que a ustedes les debe de pasar, las nuevas generaciones, la primera decisión de compra que toman tiene que ver precisamente con la sostenibilidad. O sea, si no hay verdaderamente atrás, y yo me he encontrado con mi hija, y no sé si a ustedes les ha pasado, que me dan unas explicaciones verdaderamente complejas al respecto del origen de lo que están comprando, que si no tiene, lo primero, es que si no es una empresa sostenible, no hay compra, punto. Y eso creo que ha cambiado muchísimo. Sí, la realidad es que durante mucho tiempo tener una sostenibilidad que estuviera basada en evidencia verificable era antes un distintivo, ¿no? Era algo que hacía que una empresa se diferenciara de muchas otras. La realidad es que hoy en día esto no es una opción. La sostenibilidad, me gusta pensar que no solamente define cómo va a ser el futuro, sino también cuáles son las empresas que van a estar presentes en ese futuro, porque necesitan todos estos discursos transformarlo por algo que cada vez exigen más las personas que van a consumir, pero no solo las personas, las cadenas de suministro tan largas que a veces son, también están buscando ya solamente asociarse con proveedores que tengan materia prima o productos semiterminados que hayan seguido una sostenibilidad que esté basada en una certificación. Oye, ahora muy importante, ¿se puede certificar todo un proceso productivo? O sea, ¿se puede certificar toda la cadena de producción? Sí, claro. O sea, hay una cuestión que nosotros hablamos mucho de ella, que es la transversalidad. La transversalidad dentro de las empresas. Y esto significan dos cosas. Yo lo veo de dos maneras diferentes. Una tiene que ver con que si tú tienes en tus manos un papel que tiene una característica específica como FSC, que es un certificado que nosotros hacemos, tienes que asegurarte que todo el proceso antes de que llegara a las manos del consumidor final te lleve de regreso hasta los bosques sostenibles que fueron manejados de una manera muy específica, y podemos nosotros revisar todo esto.
¿Quiénes están involucrados en esto? Bueno, compras, cuando define cuáles son los proveedores, pero también operaciones, cuando maneja la manera en la que se va a transformar ese papel, pero también marketing, cuando hace los mensajes correctos hacia las personas basados en estos estándares, y finalmente la dirección, cuando determina cuáles son los proyectos que pueden ser viables para una compañía en los cuales se debe de invertir. Y en segundo lugar, también la sostenibilidad dentro de las empresas tiene que ver con cómo una empresa y las personas que trabajan en ella viven. ¿Por qué no un jabón que sea un ecodetergente? ¿Por qué no cada vez que las personas que trabajan en las empresas también se sirven un café que saben que tuvo una normativa de Fair for Life que la está acompañando y en donde se pagó lo justo a los productores que lo hicieron en el sureste de nuestro país? O sea, son 360 grados. Todo es verificable, pero también la sostenibilidad puede permear la cultura de las empresas a través de estos productos certificados. Oye, ahora, Ecocert se dedica nada más a la certificación en medio ambiente. ¿Cómo has visto cómo ha evolucionado también, no podría decir el apetito, sino las ganas de las propias empresas de ser verdaderamente certificados, pero hacerlo por convicción? O sea, sí, por el mercado, por supuesto, porque han cambiado los mercados, pero también de hacerlo por convicción. ¿Has visto que ha habido una evolución en ellos? Claro que sí, y tenemos ejemplos de clientes que trabajan con nosotros y que arrancaron tal vez por una convicción personal de las empresas de ser positivos para el medio ambiente y se enfrentaron a este proceso de la certificación y todo lo que eso implica, pero se dieron cuenta que cuando tenían un esquema en donde se tenían que verificar cosas, tenían que haber auditorías, se les abrieron los ojos a que no solamente les conviene estar certificados en una área, sino también en todas las demás. Entonces sí, tenemos ejemplos de quienes arrancan por convicción, pero muy pronto se dan cuenta que la optimización que resulta de estar certificados también tiene beneficios tanto económicos como sociales y sobre todo reputacionales. Claro. Pues Esteban, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y de verdad, gracias por lo que está haciendo también Ecocert. Gracias a ustedes por tenernos aquí. Y un fuerte aplauso para mi querido Esteban, por favor, en esta cumbre de sostenibilidad presentada por Chile.